Lunes 1 de febrero de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La nueva emisión de bonos por $1.000 millones a 10 años plazo y a más del 10% de intereses. ¿Cuánto falta aún para cubrir el déficit fiscal para este año? Además, nos acompañará Olindo Nastacuaz, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Propuestas para llegar al quinto poder, lucha contra la corrupción, la selección de las autoridades de control, el planteamiento de evitar las concesiones de empresas públicas. También estará Neldy Mendoza, especialista en ciencias de la salud, familia y desarrollo humano. El álgido tema del aborto en Ecuador. Se buscan reformas para permitirlo por motivos como violación, malformación severas del feto, entre otros. Una visión desde el lado médico. El 4 de diciembre de 2017, el asambleísta Fernando Callejas de Creo solicitó en el Pleno de la Asamblea cambiar el orden del día para tratar el tema de una resolución que exhorta al presidente Lenín Moreno a que conforme una comisión contra la impunidad con Naciones Unidas. La moción fue aceptada por unanimidad. Sin embargo, llegado el día para abordar el tema, los legisladores no dieron quórum. No fue hasta ayer que con 70 votos a favor de todas las bancadas, excepto el correísmo, se aprobó el exhorto. Estuvieron presentes 96 legisladores, se abstuvieron 26 y hubo 41 ausentes. La resolución señala exhortar al licenciado Lenín Moreno, presidente de la República del Ecuador, para que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ahora resta esperar la reacción del Ejecutivo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días a todos quienes nos acompañan desde sus hogares. El Ecuador no deja de endeudarse. El gobierno emitió $1.000 millones en bonos a 10 años plazo y al 10.75% de tasa de interés. Deuda cara y de plazo corto si lo comparamos con Colombia. Los vecinos colocaron 1.500 millones a 30 años con un 5.22% de interés. Menos de la mitad que nuestra deuda. Y como si eso fuera poco, también pusieron 500 millones a 10 años con un 4.44% de interés, e incluso menos. Así justificó la emisión el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Escuchémoslo. Las condiciones son condiciones complejas porque frente al año anterior, en el cual también se hizo una emisión, tenemos un precio del petróleo más bajo, tenemos un riesgo país y una volatilidad de los mercados emergentes más elevada. Eso lo podemos comprobar en los promedios de riesgo país de todos los países de América Latina, si uno compara Colombia, si uno compara Perú, Ecuador, Argentina, etcétera. Nosotros entendemos esa preocupación, pero también manifestamos nuestro punto de vista en el sentido de que no hay financiamiento más caro que el que no existe y el Ecuador necesita seguir financiando sus déficits hasta que logre un equilibrio. También lo hemos dicho siempre, no puede el Ecuador salir de esta trayectoria sin obtener más financiamiento en los próximos años. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, buenos días. ¿Es suficiente con esta justificación del ministro Martínez o se está equivocando el gobierno? Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes. Mira, los comerciantes aquí en Guayaquil y a nivel nacional sentimos que la economía todavía no despega. Uno es el problema fiscal, pero otro tanto o más importante es el problema de la falta de competitividad. Todos estamos aquí en el mismo barco, pero tal vez es importante que el gobierno se sensibilice con el clamor de los comerciantes, que nosotros lo venimos diciendo desde hace algún tiempo, en cómo el gobierno puede ayudar a recuperar la competitividad del sector comercial, que después de todo es el que genera mayores plazas de empleo adecuado. Ahora, con respecto al tema de la deuda, que es el tema fiscal, nosotros hemos planteado la pregunta, ¿más deuda para qué? Porque en la vida la deuda para las empresas, para las familias y para el gobierno puede ser buena o mala dependiendo qué es lo que se hace. Si es para achicar el tamaño del Estado, si es para fortalecer las reservas del Banco Central o si es para inversión productiva que genera un efecto multiplicador en la economía y la dinamiza, pues sería deuda buena. Pero si es deuda para
digamos, más de lo mismo, eso no es positivo. Y nosotros un poco vemos ese sentido de las cosas. Si bien es cierto, el tren de gasto lo impusieron en el gobierno anterior, no es menos cierto que ya vamos a la mitad de un nuevo gobierno y todavía no se ve pues que estemos yendo para otro lado con la velocidad que queremos ir y que la economía necesita. Hay deuda buena y deuda mala. Si recordemos que el anterior presidente decía que las emisiones que se hicieron en su gobierno y las preventas petroleras eran fabulosas porque permitieron construir refinerías que no existen, centrales hidroeléctricas con fallas estructurales, unas y otras que terminaban costando el doble de lo que se había previsto. La deuda que el país está adquiriendo ahora, ¿qué es? ¿Qué prevén ustedes que sea? ¿Buena o mala? Aquí he traído un cuadro para contestar esa pregunta justamente, ¿no? Más deuda, ¿para qué? Entonces nosotros planteamos, si es para inversión productiva, si es para achicar al Estado o si es para cubrir el hueco de las reservas en el Banco Central, esto sería positivo. Pero si simplemente es, como lo podemos ver, para mantener el gasto improductivo, en condiciones costosas, para pagar otras deudas caras, no vemos que sea positiva y esa es la respuesta que nosotros damos, al punto en que nosotros decimos, si uno quiere resultados distintos, hay que hacer las cosas de manera completamente diferente. Y aquí quiero acotar algo, un autor muy famoso, Hernán Vigi, autor del Milagro Económico Chileno, el autor no solo del libro, sino la persona que materialmente fue el arquitecto de esa transformación de Chile, él comentaba alguna vez de que los que hacen la política pública están en el dilema si hacer los cambios rápidos o lentos. Y él hacía la recomendación, si tú quieres ser como Chile, que los cambios se deben hacer rápido, porque aun cuando hay decisión de la política pública de hacerlos rápido, en la práctica por la burocracia terminan siendo lentos, pero que cuando tú defines hacer las cosas lentas de manera gradual, los cambios no se dan nunca. Y eso es un poco lo que estamos viendo, que ya vamos 2 años, tenemos un nivel de nuevo endeudamiento mayor al de la década anterior y no se ve pues que estemos cambiando radicalmente la economía. Y algo más, en el comercio y en la vida práctica decimos no hay que hacerle a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Hemos traído aquí un cuadro de cómo se ve el futuro. En los próximos 10 años, Ecuador deberá pagar 14.250 millones de dólares por deuda. Y aquí están los totales de los bonos por vencer del 2021 al 2025, 5.000 millones para un siguiente gobierno y luego en lo posterior del 2025 al 29, 9.250 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Cuidado, estamos pateando el problema para más adelante y con el argumento que es válido, es decir, el tren de gasto lo impuso el gobierno anterior, pero este gobierno lo único que terminará haciendo es pateando la pelota y que el siguiente gobierno diga pues lo mismo y así nos salimos de esta toalla. Los comerciantes planteamos soluciones, hay que poner los ojos en la competitividad y eso se logra cuando nos quitan los impuestos que nos ahogan, la tramitología que nos sofoca y las facilidades para contratar, porque es realmente increíble que todavía el gobierno, como el anterior, existe esta insensibilidad con la mayoría de ecuatorianos, 5 millones de personas que están en edad para trabajar, que desean trabajar, que hay empresas que los pueden contratar, pero que hay un abismo que nos separa, que es el código laboral. Y en ese cuadro que acaba de mostrar no están contempladas las preventas petroleras, es más lo que se tiene que pagar. Ahora, el Ecuador requiere, según la Proforma 2019, 8.816 millones de dólares. Ya consiguió 1.000. Falta bastante todavía. El panorama no luce sencillo porque el riesgo país es alto y la calificación de nuestro riesgo crediticio es mala. Vemos en papeles que 1.500 millones vendrán de China y ahí sí no se sabe si es mejor preguntar o no por las condiciones que tendrá ese crédito. Otros 1.500 millones se dice que vendrán de deuda interna y ojalá no le estén poniendo el ojo al IES porque ya esas cuentas no aguantan más. Entonces, ¿cómo se hace? El ministro Martínez ahorita está en Estados Unidos hablando con los multilaterales, pero del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, no hay una actitud frontal. Se la trata de esquivar, de bypassear cuando se les pregunta sobre el tema. ¿Y cuál es el criterio que tienen ustedes? ¿Hay que ir o no a un acuerdo con ese organismo en particular? A ver, el Fondo Monetario Internacional no es la panacea, puede ser el comienzo de una transición hacia cosas positivas, pero no exime la responsabilidad del gobierno de hacer el ajuste casa
adentro. Está bien buscar plata afuera, pero el ajuste hay que hacerlo casa adentro. Aquí he traído también un cuadro que habla de cómo recuperar la confianza para atraer capitales externos. Esto que es el ENVI, es el riesgo país. Se ve que Ecuador está primerito en esta tabla, pero desgraciadamente mientras más alto es el número, más alto es el riesgo país. Ecuador al 29 de este mes tiene el riesgo país más alto de la región. Entonces, para atraer esos capitales, importante concretar algo con el fondo, pero haciendo el ajuste que se tiene que hacer. Y el ajuste no puede pasar por subirle impuestos al empresariado, al comercio, a la ciudadanía. El ajuste tiene que pasar por reducir el gasto público improductivo. Pero ya se ha dicho hasta el cansancio que se debe reducir el gasto público, y a la hora del té observamos que ese gasto no decrece, sino que por el contrario se incrementa. Y se incrementa sin que haya un gasto de inversión de peso. Entonces, ¿cómo terminamos convenciendo al gobierno, al ministro de las Finanzas, de la Economía, que era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, de que eso, por lo que reclamaba cuando era presidente del Comité Empresarial, tiene que aplicarlo ahora que es funcionario público? Sí, yo creo que, afortunadamente hay visiones en el gobierno que tienen clara la película, pero hay otras visiones en el gobierno que creo que la miran de espalda. En el caso del manejo de la economía, el comercio exterior, hay una visión positiva, pero creo que no está en sintonía con otras visiones que están viendo las cosas con los ojos del pasado. Entonces, aquí tal vez el gobierno tiene que ponerse de acuerdo y que marquen un liderazgo claro en la parte económica, que a veces no nos queda claro a nosotros cómo mismo queda ese liderazgo. Es importante que quede claro ese liderazgo en lo económico, para que se hagan las cosas que creo que todas las personas sensatas del Ecuador sabemos que hay que hacer. Y estamos hablando de reducir la burocracia, de recortar la burocracia dorada que al año 2019 sigue brillando más que nunca, porque se habla de que se han hecho recortes, pero la verdad es que hasta ahorita la burocracia nos va a costar por una factura de 9.400 millones de dólares al año y de 9.000 millones de dólares por los próximos años. Entonces, eso es lo que hay que recortar, esa hemorragia de ahí. Eso es parte del gasto público improductivo. Se dirá siempre, no, es que no todo es burocracia, hay parte sensible. Es que la parte sensible no hay que tocarla, pero hay buena parte de gasto que es burocracia, lo que nosotros decimos que es despilfarra, y que luego genera en carambola otro problema. Pero ¿tienen claro ustedes cuál es la parte sensible, cuál es el monto de lo sensible y cuál es el monto de lo que se puede dejar de lado? Nosotros pensamos que con una visión de país, con una visión moderna, con una visión de salir adelante, hay bastante tela para cortar. Hay un gran tramo. Y te decía yo hace un instante. ¿Pero cuánto de esos 9.000 millones? Mira, estimamos nosotros al menos 2.000 millones de dólares se pudieran recortar haciendo esfuerzos, sin duda, que le generan un costo político al gobierno. Pero es que si el gobierno no asume su costo político, nos traspasa al sector empresarial una vez más el costo económico de los ajustes que se tocan dar y que se vienen dando en el sector empresarial. Entonces, y cuando se le pone un costo al sector empresarial, el sector empresarial lo traslada a la ciudadanía. Recordemos lo que dijo Richard Martínez sobre las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo va eso? Como ustedes conocen, siempre hemos manifestado nosotros que, y lo mencionó el señor director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, en una rueda de prensa el viernes pasado, que ellos ven con buenos ojos el plan que ha preparado el Ecuador. Seguramente a ese plan habrá que profundizar algunas cosas para encontrar un espacio de cooperación conjunta, pero eso habrá que definirlo sobre la base de una conversación técnica y también sobre lo que política y socialmente es viable. Es lo más claro que se ha dicho sobre este tema, que hay un plan que se debe profundizar, tratando de no afectar ciertos asuntos sociales. En el gobierno hay temas, lamentablemente, que no se tocan de frente. Se reunió el presidente de la República con la directora del Fondo Monetario Internacional, pero hasta antes de esta declaración se seguía diciendo tibiamente que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era apenas una opción que no se descartaba. Entonces, ¿para qué se reunieron? ¿Para charlar sobre la familia? De seguro no. Y esa incertidumbre a su vez se traslada a los mercados internacionales, a los inversionistas. ¿Qué pasa con el sector privado, a quien el gobierno ha dicho que le pone toda la fe, toda la esperanza de que se convierta en el motor de la economía, y eso hasta ahora no sucede?
O sea, hace falta hablar claro, ¿no? Los comerciantes, si algo sabemos hacer es hablar claro, y aquí lo que decimos, señores del gobierno, tienen que poner el foco en la competitividad. Un acuerdo con el fondo sería positivo, no la panacea, el comienzo de cosas buenas siempre y cuando se haga un ajuste como debe de hacerse, que en nuestro entender tiene que ser recortar el gasto público improductivo, la burocracia dorada, y no volver a meterle mano al bolsillo de la ciudadanía, al bolsillo de la actividad comercial, que ya estamos hasta aquí de impuestos. Nosotros, nos dirán del gobierno, ustedes siguen pidiendo por lo mismo. Bueno, es que el gobierno no hace cosas distintas. Nosotros insistimos, el anticipo del impuesto a la renta a los comerciantes nos ahoga. Yo el día de hoy por federación, de aquí voy a estar en Quevedo. Allá hay pequeños comerciantes, estoy regresando a verlos. Estuve hace poco también en Naranjal, en distintos lados, y todos te dicen lo mismo: el anticipo del impuesto a la renta se me lleva a la liquidez con la cual yo pudiera tener esa plata en capital de trabajo y contratar a más gente. Recordemos que la mayor cantidad de gente empleada en el Ecuador es generada a través de pequeñas empresas. Esas son las empresas que necesitan que se elimine el anticipo del impuesto a la renta. Luego también el impuesto a la salida de divisas, es el impuesto que nos ha hecho la vida carísima en el Ecuador. Y por último, hacer más fácil contratar. No puede ser posible que en el Ecuador del 2019 sigamos con un código laboral del siglo pasado que nos ata al pasado, que no nos deja mirar el futuro y que no permite que la mayoría de personas que tienen edad para trabajar, que quieren trabajar, encuentren trabajo por todas esas rigideces laborales. Por eso nosotros hemos propuesto contrato por horas como una manera para que el Ecuador gane competitividad, para poder crear riqueza para todos, para que pueda haber más liquidez en el mercado, para poder salir adelante. Es lo que los comerciantes sabemos hacer, podemos hacer, queremos hacer, pero necesitamos que el gobierno nos lo deje hacer. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, gracias por venir a Contacto Directo. Y cuando regresemos, Olindo Nastacuaz, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, lucha contra la corrupción, uno de los más importantes mandatos del quinto poder, y la elección de las autoridades de control. ¿Cuáles son las propuestas de Nastacuaz? Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Hoy nos acompaña Olindo Nastacuaz Pascal, tiene 42 años, es oriundo de Tululbí, del fronterizo cantón de San Lorenzo. Pertenece a la comunidad Aguá, que tiene apenas 8.000 habitantes. Es profesor de educación primaria, 2 veces ha sido presidente del Centro Aguá del Ecuador. También fue presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa. Antes de entrar a conocer sus propuestas, quisiéramos conocer su opinión sobre lo siguiente. En 2011, usted junto al presidente de la CONAIE, Ecuarronari y Confenaye, entre otros, denunciaron a Rafael Correa y otros funcionarios de ese régimen por genocidio contra los pueblos Tagaeri, Taromenane, Oñamenane, Igüene y otros de nacionalidad guaraní. A la vuelta de 8 años, Rafael Correa dice en Twitter lo siguiente: que sería maravilloso que usted llegue a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Le llama la atención este deseo del expresidente? Buenos días. Buenos días, pueblos ecuatorianos. Reciban un saludo cordial. Mandar un saludo a mis hermanos Aguá, Épera, Chachi, Sáchila, pueblo Manta, Huancavilca, y hermanos afroecuatorianos, de la misma manera de la región amazónica y de la sierra. Bueno, le preguntaba si le llamaba la atención que el expresidente Rafael Correa haya expresado a través de una red social que sería maravilloso que usted llegue al Consejo de Participación Ciudadana, y lo que llama la atención es que usted hace 8 años lo denunció por genocidio a los pueblos no contactados de la región amazónica. Como ciudadano ecuatoriano podrá retuitear, pero yo vengo de una nacionalidad Aguá que represento a toda la ciudadanía, y eso es una convicción que vengo y defender el derecho de la naturaleza de todos los pueblos y nacionalidades. Eso es mi propuesta que quiero expresar, dar a conocer a la ciudadanía, y eso es el tema que quiero mencionarle los temas que sí, como ecuatoriano. Sí, vamos entrando en materia entonces. Vamos entrando en materia. ¿Cómo plantea usted fortalecer las instancias de participación ciudadana que constan en las leyes, pero que son letra muerta?
Vamos a fortalecer instancias de participación ciudadana que pueden estar vinculadas a toda la ciudadanía. Eso permite de hacer un proceso de trabajo con la ciudadanía, que tienen que estar la ciudadanía informada, capacitada, empoderada, que de esa manera se puede fortalecer el sistema de participación ciudadana y control social. Como pueblos y nacionalidades, esa es la propuesta que planteamos, y con todos los actores sociales, quien serán, podremos poner esa propuesta, especialmente con esa Contraloría Social, que vemos una preocupación desde las nacionalidades pueblo, especialmente que tenemos que hacer la Contraloría Social en medioambiental. Olindo, es una fuente de vida. ¿Cómo establecemos una verdadera lucha contra la corrupción? Permítame terminar, con todo respeto, permítame terminar. Sí, pero queremos continuar también tratando los otros temas, las otras propuestas que tiene usted. ¿Cómo establecer una verdadera lucha contra la corrupción, contra el sobreprecio, contra la obra mal hecha, contra la impunidad que caracteriza a la gestión de la década pasada? Mi propuesta es hacer una veeduría de control social con todos los actores sociales, como decía, los más desposeídos, desabandonados, de los sectores que hemos sido de los pueblos, y tenemos una efectiva participación de pueblos y nacionalidades. De esa manera vamos a participar en conjunto, no solamente mirando los de diferentes actores sociales, sino Contraloría Social, vamos a exterminar la corrupción, porque la gente informada, capacitada, preparada, donde podemos hacer la Contraloría Social en todos los niveles de gobiernos que pueda hacer estos espacios. Por lo tanto, esa es una propuesta que proponemos, que debemos seguir con todos los actores sociales. Por ende, invitamos a la ciudadanía, a los amas de casa, a los trabajadores, a los academia, a los sabios de nuestras nacionalidades, que vamos a construir esa propuesta con la participación ciudadana, un proceso verdadero que debemos terminar la corrupción desde diferentes actores, instituciones estatales. Usted se pronuncia también en contra de las actividades extractivistas. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que se podría hacer? Desde Participación Ciudadana vamos a hacer, como digo, un tema muy importante que lo vemos que no ha sido incluido de otros actores sociales. Por ejemplo, recoger las propuestas de todos los actores sociales. Eso, como menciono una vez más, hacer la Contraloría Social. Estos espacios muy importantes desde la ciudadanía, conociendo, y es por eso que proponemos en este espacio que todos los actores sociales debemos estar articulados, trabajando conjuntamente para terminar todos los espacios de corrupción. Ahí, de esa manera, tengo una experiencia que he viajado, por ejemplo, en otros países, que he conocido cómo no hay las corrupciones. Por ejemplo, especial en Estados Unidos, por ejemplo. La información puede ver cualquier ciudadano. Entonces, aquí en el Ecuador no existe que podamos tener información de primera mano como ciudadano. Entonces, me permite, tengo una experiencia amplia como presidente, que he sido de un líder de la nacionalidad Agua, experiencias con las organizaciones sociales, con otros actores sociales. Es importante entonces tener la información que la ciudadanía tenga en primera mano y poder controlar, hacer la Contraloría Social en todo eso. Pero sin embargo, para nosotros, para todos ecuatorianos, ecuatorianas, decirle el medio ambiente, el río es fuente de vida, ese también es corrupción. Eso no lo estamos mirando. El Estado nos debe una deuda que debemos hacer la Contraloría Social. No solamente es robar dinero, sino también es dañar medioambientales, una corrupción. Como ciudadanía vamos a proponer de diferentes actores sociales de expresar estos temas y decir cómo vamos a trabajar. También decirle al pueblo ecuatoriano, vamos a dar seguimientos de pronto que fueron elegidos las autoridades y mirar de pronto cuáles son las falencias que ha tenido. Precisamente sobre ese tema, Olindo, ¿qué cambios incorporaría usted o qué cambios propone usted que se incorporen a los procesos de selección de autoridades de control? Vamos a proponer que la ciudadanía hagamos una construcción de propuestas de leyes, que los actores sociales lo propongan
no como consejero, no como autoridad, sino lo de los actores sociales, del más de los poseídos, de todos los niveles, de todos los actores sociales. Ellos tienen que proponer para decir, hacer cambios, esas propuestas de leyes, para decirle cómo nosotros como ciudadanos ecuatorianos necesitamos la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades. Ahí está verdadera participación, y que eso, propuestas de leyes, tendrán que ir a la Asamblea Nacional, quien son facultados a aprobar, no más como consejeros, sino esa propuesta tiene que estar construido con la ciudadanía, como mencionaba, con la academia, con los mayores, con ancianos, y la propuesta de esta manera tiene que construirse para hacer cambios. Por supuesto que habrán falencias de la propuesta de ley, pero eso nos permite construir un espacio colectivo con todos los pueblos, con todas las nacionalidades, con todos los gremios, con todos los amas de casa. Es importante construir. Pero ahora, sin embargo, ha dicho usted que va a vigilar que se respete la prohibición de privatizar las empresas públicas, aunque sea bajo la figura de concesión. Pero resulta que el 316 de la Constitución de la República permite de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria la participación en sectores estratégicos y en la prestación de servicios públicos. Teniendo en cuenta este marco legal, ¿cómo usted impediría privatizaciones o concesiones en caso de llegar al Consejo? Lo que vamos a hacer una veeduría ciudadana, una contraloría social, que ellos son con los vigilen, no desde el Consejo de Participación. Vamos a promover la participación, vamos a activar el sistema de participación, vamos a hacer la rendición de cuentas, vamos a hacer la veeduría. Desde ahí la ciudadanía tiene que hacer ese control, esos temas de privatización. Por lo tanto, como ecuatorianos tenemos derecho de hacer ese partícipe, de analizar y controlar. Por lo tanto, y pienso como ecuatorianos, como otros pueblos que somos excluidos, tienen que preguntarnos el Estado si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Por lo tanto, eso es una contraloría social muy importante, no mirando, como digo, de algunos sectores que tienen intereses, sino de todos los actores sociales que vamos a proponer, que vamos a trabajar, que vamos a construir. Sin embargo, quiero decir también, esa propuesta, muchos de pueblos y nacionalidades, muchos de los campesinos, muchos de los trabajadores dicen que debemos estar conociendo esa privatización, cómo lo está dando, en qué condiciones. Entonces, por eso es importante que la Contraloría Social conozca en primera mano, que diga si es viable o no es viable, si está de acuerdo a la ley, si no está de acuerdo a la ley, para decir aquí que hay que corregirla, estos espacios. Pero sin embargo, también quiero decirle al Consejo Transitorio, parece que es momento de parar de no elegir autoridades, porque sabemos vamos a venir en representación a través de elección popular, que podemos elegir autoridades con responsabilidad, con participación ciudadana, con todos los actores. Y es importante que eso deberíamos pensar, que ya vamos a ser elegidos de la participación ciudadana desde la elección popular. Es importante mantener a todos espacios y fortalecer estos procesos de todos los espacios. Muchísimas gracias por darme el espacio. Olindo Nastacuaz, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Ahí está Chavo. Breve pausa y cuando regresemos, Neldy Mendoza, especialista en ciencias de la salud, familia y desarrollo humano, el debate del aborto en Ecuador, una visión médica. En pocos minutos estamos de vuelta.